Hoy el tema que voy a tocar es algo que todos pasamos en algún momento de nuestras vidas, lo pudimos haber pasado, lo podemos estar pasando hoy, que creo que sí, que eso puede ser que esté pasando. Y si no lo pasaste, y lo estás pasando, lo podés pasar en algún momento, ¿no? Y hoy te quiero hablar de lo que es el desánimo, ¿no? El desánimo que muchas veces tenemos, a veces está escondido, oculto, nadie se entera, otras veces sale a luz por nuestra forma de comportarnos, por nuestra forma de manejarnos, este, hasta el punto de que a veces el desánimo te lleva a la depresión y la depresión muchas veces te lleva a lo que es la muerte, el suicidio, ¿no? Las personas no tienen deseo de vivir, ¿no? El desánimo, si tuviéramos que decir cómo es algo universal, porque no solamente nos pasa a nosotros, sino le pasa a cada ser, ser que Dios creó, a cada ser humano. ¿Eh? Ese desánimo en algún momento de sus vidas le va a llegar. Es recurrente, no te puede pasar una vez o dos, pueden pasar muchas veces el hecho de desanimarse. Pero también es contagioso, ¿no? Que luego eso lo vamos a ver cuando estemos avanzando en el estudio, cómo el desánimo es contagioso. De la misma manera que el ánimo es contagioso para otros, el desánimo también es contagioso y muchas veces nocivo para las personas. Una de las cosas que a veces tal vez te preguntaras, podés preguntar, como yo me pregunté, ¿estar desanimado está bien? ¿Está mal? ¿Estar desanimado es pecado? ¿No es pecado? Bueno, eso también ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque aun cuando lleguemos a ver a la persona del Señor Jesucristo, podemos ver que Él también tuvo un tiempo que estuvo desanimado. Pero no es el problema como que vos estés desanimado, sino de la manera que enfrentamos ese desánimo, ¿sí? Que todos lo podemos sufrir, ¿sí? Que ahora también lo vamos a ver. Acá tenía un pasaje que decía en Números 21:4, después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, el pueblo de Israel había salido de Egipto, iban por el Mar Rojo, iban el camino del Mar Rojo para rodear la tierra, y dice, y se desanimó el pueblo por el camino. O sea que el desánimo es algo real. El pueblo de Israel se desanimó. Y cuando hablamos justamente que se desanimó, estamos hablando que es la pérdida de la esperanza, es bajar los brazos. Eso sería una definición para lo que es desánimo. Es la pérdida de la esperanza. Es cuando no ves una salida. ¿Eh? Me imagino cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el Mar Rojo y se encontró con que estaba el mar, no podía. ¿Cómo hacemos para pasar para el otro lado? Bueno, Dios tenía la respuesta. Y Dios tiene la respuesta también para vos y para mí en cuanto al desánimo, ¿no? Es una fuerza que te bloquea y dejas de ser productivo. Eso es lo que pasa con el desánimo. ¿Eh? Es esa fuerza que te bloquea la mente, te bloquea el corazón y te bloquea la acción. Y dejamos de ser productivos, no queremos hacer nada, comenzamos a vivir una vida apática que no me interesa nada. Eh, y me ponía a pensar un poquito cuando salimos a la calle en la noche, cuánta gente que hay durmiendo debajo de los techos, algunos abajo de los árboles, como en el Prado, yo veo. ¿Eh? Esa persona creo que también debe haber comenzado desanimándose en algún momento de su vida y llegó un momento que se echó al abandono, ¿no? Y le da lo mismo vivir que no vivir. ¿Eh? Una persona desanimada puede llevar, te deja de ser productivo. Pero qué bueno es encontrar en Hebreos, hay un pasaje que dice, levantad vuestras manos caídas y vuestras rodillas paralizadas. Eso es un cuadro del deportista, del corredor, porque si el hombre no mueve los brazos ni levanta las rodillas no va a poder avanzar para llegar a la meta eh, deseada, ¿no? Nosotros como creyentes también debemos estar en cierta forma considerando este pasaje, ¿no? De bueno, tal vez pueda estar pasando un momento de desánimo, tal vez haga un impasse en mi vida, pero es la hora de empezar a mover los brazos y levantar las rodillas que estaban paralizadas. Lindo consejo que nos deja la Escritura para poder estar considerando y aplicando en nuestras vidas, ¿sí? Eh,
Ahora les quiero invitar a que podamos ir al libro de Nehemías, capítulo 4, versículos. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 10, ¿sí? Nehemías capítulo 4, versículo 6 y versículo 10. Y luego vamos a pasar a Primera de Reyes, capítulo 19, ¿sí? Vamos a leer de ahí del versículo 4 al versículo 9. Y ahí vamos a ver algunas causas, ¿eh? Algunas causas del desánimo. ¿Qué es lo que pueden provocar desánimos en tu vida o en la mía? ¿Sí? Acá la Biblia nos muestra, quiero hablar de dos cosas, ¿no? Y entre esas cosas ir desarrollando también algunos puntos. Nehemías capítulo 4, versículo 6 nos dice así: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahí es la parte que está buena, porque estaba el pueblo unido, estaba el pueblo gozoso, estaba feliz, estaba contento, estaban trabajando con un ánimo contagioso, como dice la palabra de Dios. Y te das cuenta como el ánimo, una persona de buen ánimo, de buen carácter, una persona que edifica, una persona que se preocupa por los hermanos, les anima, ¿eh? Dice que esto era así, este pueblo, en este momento, ¿no? Dice que la muralla fue terminada hasta la mitad. Trabajaron y llegaron a la mitad, y dice, porque el pueblo, dice, eh, tuvo ánimo para trabajar. Tuvo ánimo para trabajar. Yo no sé cómo está tu vida cristiana, cómo está tu vida en relación al Señor. ¿Estás con ese ánimo de trabajar para Él? O tal vez te pueda estar pasando lo que pasó en el versículo 10. ¿Cómo puede cambiar un ser humano de ánimo de un momento al otro, verdad? Fíjate el versículo 10 de Nehemías 4, dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. ¿Se dan cuenta? El mismo pueblo, las mismas personas, en un momento tuvieron ánimo para edificar el muro hasta la mitad. Pero luego viene Judá y dice, bueno, la fuerza de los acarreadores se debilitó, les cobro mucho, no vamos a poder terminar el muro. ¿Se acuerdan que cuando comencé a compartir un poquito dije que el desánimo es contagioso? Muy bien. De la misma manera, hermano, que contagiamos para animar, también muchas veces contagiamos para desanimar, desanimar. Y esas son las características que a veces tiene la persona desanimada. Un espíritu crítico y quejoso por la situación. Y esas cosas debemos de estar considerando y teniendo mucho cuidado, ¿eh? Cuando compartimos o hablamos, cuando estamos trabajando en la obra del Señor. El cuidado de la murmuración, el cuidado de la crítica. Debemos de ser muy cuidadosos en esas cosas, porque las palabras tienen poder. Una palabra, como acá veíamos, pueden dar ánimo a las personas para trabajar. Y muchas veces nuestras palabras pueden llegar a ser de desánimo, ¿eh? Y en cierta manera nos deprimimos y dejamos de alcanzar la meta. Pero acá fíjate que quiero compartirte uno de los puntos, ¿no? El desánimo. ¿Por qué vino el desánimo? Acá dice la palabra de Dios en el versículo 10, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Acá estamos hablando que se cansaron. Esa es la palabra. Había cansancio en ellos, había cansancio físico en primer lugar, cansancio mental y cansancio emocional. Esos tres puntos los podemos ver acá. Estas personas estaban cansadas, su fuerza se había debilitado. Es esa en ciertas palabras, en palabras claras, estaban cansados. Muchas veces nosotros estamos cansados. Y ese cansancio nos lleva a no pensar de una forma correcta, a no ver las cosas de la forma que Dios las ve, ¿sí? Porque nos nublamos. Hablando con Lita, yo le compartí un poquito lo que iba a compartir hoy, y le decía, esto viene a ser como el ejemplo de los niños. Lo primero que decimos de los niños, cuando se ponen a llorar, se ponen majaderos, ¿qué decimos? Está cansado, pobrecito. Ahora vamos a dar una memita y se va a dormir. ¿Eh? Porque por eso llora, está majadero, no sabe ni lo que quiere. Bueno, en cierta manera nosotros también muchas veces, como creyentes, nos comportamos también como niños.
Nos comportamos como niños porque estamos cansados y porque justamente ese cansancio no nos permite pensar y nos afecta también emocionalmente, ¿no? Eh, Ahora yo quiero que veamos en Primera de Reyes, capítulo 19, algunos consejos, algunas enseñanzas que sacamos de Elías en cuanto a lo que es el cansancio, ¿sí? Y, y son lindos puntos para poder también estar considerando para nuestras vidas. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 dice, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí, terminando ya con el versículo 9, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Eh? ¿Qué haces aquí, Elías? Y acá, en este pasaje eh, tan interesante, estamos leyendo el capítulo 19. Hermanos, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 18, Elías tuvo una gran victoria contra los sacerdotes de Baal. ¿Se acuerdan cuando le prendió fuego, echó agua, fuego del cielo cayó, se consumió? Pero en el capítulo 19 vemos a un Elías desanimado, temeroso, porque Jezabel había dicho que lo iba a matar. Y pasó esto lo que vemos. Salió corriendo. Empezó a caminar un día de camino. Luego caminó, dice, 40 días y 40 noches. Pero ¿qué pasó? Acá dice que vino un ángel, se quedó dormido, dice. Vino un ángel y dijo, levántate, come. Y luego le dice otra vez, levántate, come. Dice, volvió a dormirse, descansó. La idea es que, hermano, cuando entra el cansancio en nuestra vida, la fe sale de ella. Y lo más espiritual que podemos hacer, justamente, es descansar para seguir luego ¿eh? El camino que debemos llevar para alcanzar la meta. Yo creo que acá hay una señal, tal vez podamos estar cansados por muchas cosas, por el trabajo, cansados mentalmente, a veces por las responsabilidades que podemos tener. Cuando estoy hablando del desánimo, quiero que también pienses, no solamente estoy hablando del desánimo espiritual, también estoy hablando de desánimo en lo secular. Porque de la misma manera tenemos que ser responsables en lo espiritual, también debemos de ser responsables en lo secular. Porque uno como padre de familia tiene responsabilidades con su esposa, responsabilidades con sus hijos, responsabilidades en su hogar. ¿eh? Entonces son cosas que debemos de tener cuidado en cuanto al desánimo, ¿no? Pero sabemos que todo está, en cierta manera, entrelazado con nuestra relación con Dios. Uno siempre dice que si tú tienes una buena relación con Dios, vas a tener una buena relación con tus amigos, con tu familia, con los hermanos en Cristo, pero son cosas que debemos de tener cuidado. Me gustó cuando dice que después que descansó, que caminó 40 días y 40 noches, dice que se metió en una cueva. Dice, y vino palabra de Jehová y dice, ¿qué estás haciendo ahí en esa cueva? Tal vez, hermano, nosotros estamos metidos en una cueva y no nos damos cuenta. Y el Señor nos está diciendo, ¿qué estás haciendo ahí en esa cueva? No dejemos de cuidar nuestra responsabilidad en nuestra vida cristiana. No debemos de descuidar nuestra responsabilidad en nuestra relación con Dios. No debemos de descuidar nuestra responsabilidad en el llamado que Dios hizo en tu vida y en la mía. Y creo que en este pasaje hay mucha enseñanza para sacar. Lo hago breve, ustedes pueden seguir escudriñando en sus hogares esta palabra y poder sacar sus aplicaciones personales. Está muy, pero muy interesante. O sea que bueno, continuamos. Pero luego aparece otra palabra ahí, en Nehemías capítulo 4, que dice, y el escombro es mucho. El escombro es mucho. Yo busqué en el diccionario
qué significaba escombro, ¿no? Creo que todos sabemos lo que es escombro. Una definición decía fragmentos o restos de materiales de la construcción o demolición. Sabemos que el muro de Jerusalén, justamente, fue destruido. Y sin lugar a dudas debería de haber muchos escombros. Cuando comenzamos a leer el libro de Nehemías, vemos que Nehemías sale solo y anda entre los escombros, que él dice. Anda solo a considerar cómo poder luego comenzar la tarea. Era un arquitecto, el hombre. Pero, y en nuestras vidas tal vez hay escombros que no nos permiten avanzar esa obra, la obra o la tarea de la cual el Señor nos llamó. ¿Sí? Y yo anoté acá algunas cositas, ¿no? Para tener en cuenta que tal vez pueda ser lo que vos puedas estar pasando hoy en día, o no. ¿Mm? Eh, por ejemplo, uno de los escombros en tu vida o en la mía pueden ser las diferentes desilusiones que hemos tenido con personas. ¿Sí? Desilusiones con personas y también desilusiones con Dios. Porque pensamos que lo que nos está pasando, ¿por qué Dios me está pasando esto a mí? Y todos sabemos, y la tenemos cuando sabemos que Dios siempre va a querer lo mejor para vos y para mi vida. Cuando hablamos de desilusiones con personas, yo acá encontré dos personajes. Encontré a Job y al rey David. ¿Te das cuenta que la propia mujer de Job le dice, en, como que reniegue o que deje su integridad, que maldiga a Dios y que se muera? Su propia esposa, la esposa que tenía que animarlo, estar con él, que cuidarlo, ¿sí? Le dice eso. Y él le responde, como la mujer sin entendimiento ha respondido. Dice Fatwa, ¿verdad? Este, su- ¿Cómo se habrá sentido este hombre? Desánimos con personas. El rey David, que peleó con Goliat, ¿eh? Eh, que representó al ejército del Dios viviente, defendiendo a Saúl. Luego este lo quería matar porque se había puesto celoso, ¿no? Es tremendo. Sin lugar a dudas, sabía David en cierta forma de que Dios ya lo había elegido. Pero qué respetuoso que era David, porque aún teniéndole a mano para matar, él dijo, esté lejos de mí el tocar al ungido de Jehová o el matar al ungido de Jehová. Pero siempre hay desilusiones con personas. Aquellos que somos padres, tal vez podamos haber vivido desilusiones con nuestros hijos. Eso también te puede estar pasando. Si no te pasó, te puede pasar o te puede llegar a pasar. Son muchas formas de poder tener escombros en nuestra vida, pero siempre vamos a ver que hay una solución para poder quitar esos escombros y cambiar nuestra mente. Una de las cosas que omití decir cuando empecé es que el desánimo es uno de los dardos de fuego que Satanás le lanza al creyente justamente para destruirlo. Y encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nos da, que nos da uno de los requisitos para poder vencer el desánimo. Y es justamente que debemos de tomar el escudo de la fe, el escudo de la fe. Y ahora vamos a hablar un poquito más adelante en cuanto a eso, la importancia que tiene la fe. Muy bien. Los escombros pueden ser las desilusiones, la sucesión de pruebas. La vivió Job, una prueba tras otra. Y llegó un momento que él se desanimó tanto que le pidió a Dios que le quitara la vida. Creo que fue en el capítulo 2 o capítulo 3 está. Después para que tú también lo veas. Ese Job que, que realmente, no sé si hubiera pasado a mí, ¿no? Todo lo que le pasó hasta que se le murieron los hijos. ¿eh? Y él dice, Dios, en un momento, dice Jehová, Dios, Jehová quitóse al nombre de Dios bendito, ¿no? Y lo adoró, a pesar de las circunstancias difíciles. Eh, Otra de las cosas es hacer comparación con personas. Querernos comparar con otras personas nos desanima muchas veces. Nos puede llegar a desanimar. Pero qué interesante, ¿no? Yo acá tenía, busqué en el Salmo 139, sobre todo el versículo 16, que dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Sabes una cosa de lo que está diciendo acá? Digo, que para Dios, vos y yo, somos especiales, somos únicos. Él nos creó, nos formó, nos hizo en una forma especial. Lo que vos tenés es tuyo, Dios te lo dio. Los talentos, tus virtudes, tus dones,
Dios te los dio. ¿Para qué? Para edificación del pueblo de Cristo, dice nos dio los dones. Pero también debemos de disfrutar los dones y los talentos que tienen mis otros hermanos. ¿Eh? Eso es una de las cosas que debemos de aprender, a no sentir celos, a no querernos comparar, porque Dios me hizo único. Yo tengo habilidades que vos no tenés, y vos tenés habilidades que yo no tengo. Y bueno, así me hizo Dios y así lo tengo que aceptar. Entonces a veces pueden ser escombros en nuestra vida esas cosas. Lo otro que anoté es falta de propósito en la vida. Cuando hablamos de falta de propósito estamos hablando que muchas veces no nos ponemos metas, las cuales nos van a llevar justamente a levantar nuestras manos, como decían, y a empezar a mover nuestras rodillas paralizadas. Porque la importancia de poner metas me está mostrando de que estoy andando en el camino, no solamente en el camino de la vida cristiana, sino también en el camino de nuestra vida secular. En nuestro camino de la vida secular también debemos de ponernos metas. Aquellos, por ejemplo, que están de novio, bueno, pues el sueño o la meta, bueno, orar por una esposa, orar por un esposo, orar por un hogar, orar por alcanzar metas en cuanto a los estudios, también tenemos que avanzar. Una de las cosas interesantes cuando recién leíamos Nehemías, dice que el pueblo tuvo ánimo hasta la mitad del camino, hasta la mitad. Muchas veces nosotros cuando comenzamos algo con toda la polenta, llega a la mitad y ahí parece que queda lejísimo. Y mejor me voy para atrás. Lo hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Mejor hubiéramos estado allá. Allá teníamos que comer, acá no sabemos qué vamos a comer. Estaban cansados del maná que Dios le estaba dando. Entonces son cosas que también debemos de fijarnos esas metas para no desanimarnos. Metas en lo espiritual y también metas en lo secular. ¿Sí? Los escombros en nuestras vidas nos hacen perder el objetivo y no alcanzar la meta fijada. Así que hermanos, es importante, si hay escombros en tu vida que no te permiten avanzar, y son algunos de estos que yo nombré, pueden haber otros. Bueno, hay que quitar esos escombros de la vida, ¿no? Hay que quitar estos escombros. Así que bueno, una de las cosas que nos causa el desánimo, vimos, es el cansancio y también son los escombros, aquellas cosas que están en nuestras vidas que no nos permiten avanzar, ¿no? Esa falta de propósitos, el desánimo, la sucesión de pruebas, compararme con otros hermanos o con otras personas, no tiene que ser con otros hermanos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir, les voy a leer el Salmo 73, ¿sí? El Salmo 73, versículo 26. Y te lo voy a leer en una versión, en la nueva traducción viviente, que está más clara, ¿sí? El Salmo 73, 26 dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Él es mío para siempre. Y acá podemos ver algo importante, ¿no? En ese salmo. Podemos ver que acá nos está hablando que también es algo físico, por eso dice, puede fallarme mi salud y debilitarse mi espíritu, o sea que estamos diciendo que el desánimo es algo físico y también algo emocional, algo espiritual. Pero aparece acá una conjunción, que es la palabra pero, ¿sí? Es aquello que une dos oraciones entre las cuales hay oposición. Por un lado, hay como un dolor, un desánimo, ¿sí? En el salmista, en Asaf, que fue el que lo escribió, pero enseguida agrega esa preposición, pero el Dios de mi corazón, la roca viva, ¿sí? Yo creo que tal vez podamos estar pasando momentos difíciles, pero qué bueno sería usar esta conjunción, pero tal vez no tengo trabajo, tal vez estoy desanimado por circunstancias en mi vida, porque estoy enfermo, porque tengo dolencias, porque no veo la salida, bárbaro. Pero tengo un Dios maravilloso, porque soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Ese pero tiene que estar en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Puedo pasar muchas cosas, pero tengo un Dios maravilloso. Tengo un Dios que me ve. Tengo un Dios que sufrió también como estoy sufriendo yo, que ahora también lo vamos a ver. La importancia de ese pero, ¿no? Que realmente nuestra fe,
sea el ancla, ¿eh? Sea el ancla justamente que nos mantenga firmes cuando vienen los huracanes en nuestras vidas, ¿sí? Y creo que también, cuando recién decíamos, pensando un poquito, ¿cuál es la raíz del desánimo? Bueno, una de las raíces del desánimo, o que le da lugar al desánimo, ¿sabes cuál es, hermano? Es la incredulidad. Es la incredulidad. Es pensar que Dios no puede cambiar las cosas. Esas cosas pasan. Ojo, muchas veces Dios permite esas cosas que pasen justamente para tu crecimiento, para formar tu carácter. Pero Dios está actuando, está obrando, ¿sí? Está obrando. Tal vez en el momento no nos damos cuenta, pero una de las cosas que debemos tener en cuenta justamente es eso en cuanto a la incredulidad, ¿no? Pero Dios, pero Dios, sigue siendo la fuerza de mi corazón. No voy a ceder, voy a dar batalla, voy a usar el escudo de la fe. Eso es una de las cosas que tenemos que aferrarnos, ¿sí? Una de las enseñanzas que tenemos que agarrar para nuestras vidas cuando estamos desanimados. Agarrar el escudo de la fe, porque sabes que Satanás va a querer destruirte, Satanás me va a querer destruir, me va a hacer pensar, hacer un monólogo interno que no es de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida o de acuerdo a su palabra. Y ya que hablábamos de la palabra de Dios, Salmo 19:7, dice así: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. ¿Sí? La ley del Señor, o sea, su palabra, es perfecta y restaura el alma. Hermano, necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos gastar tiempo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solo restaura el alma, sino que también la reactiva. La reactiva. Reactiva el alma del creyente en los momentos de angustia. Cuando estamos paralizados, cuando no tenemos cómo avanzar, la palabra de Dios va a reactivar tu alma. Hermano, no te eches al abandono, no te desanimes, no te revuelques en tu dolor, sino que anda al Señor, buscalo, agarrá el escudo de la fe y busca en su palabra el consuelo. Ahí vas a encontrar. La palabra de Dios te va a reactivar. Y ya terminando, quiero que vayamos a Mateo capítulo 26. Capítulo 26, vamos a leer del 36 al 39. Pero antes te voy a leer un versículo mientras buscas eso, Mateo 26, 39. Te voy a leer Juan 12, 27. En Juan 12, 27 el Señor Jesús dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Mm? Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta ahora. Eso dice el Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo, su alma estaba turbada. Cuando dice estaba turbada, estaba temeroso, tenía miedo. Creo que fue lo que vamos a leer ahora en Mateo 26, es cuando el Señor Jesús está en Getsemaní. En el monte de Getsemaní está orando. Y yo creo que ahí fue el momento donde el diablo estaba lanzando sus dardos contra el Señor en su cabeza, en su mente, haciéndole pensar: vas a morir por estos, vas a morir por Roque, mirá lo que es Roque. ¿Eh? Mira, vos estás muriendo por toda esta gente, mirá a esta gente. Hay maldad en ellos. De la misma manera que Satanás atacó en la tentación de Jesús en el desierto. Y ya en el versículo 11 dice, en Mateo, dice, y dejándolo se fue. Se fue, pero no terminó el ataque, volvió nuevamente. Y creo que debe haber sido en este pasaje de Getsemaní. Fíjate Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y allí oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Mm? Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? Y acá vamos a ver algunos puntos, ¿no? Cuando leía el versículo 27, dice: ahora está turbada mi alma. Esa misma palabra turbada es la misma palabra que se utiliza también en Juan 14:1 y en Juan 14:27, cuando el Señor le dice a los discípulos, le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
Y luego en el versículo 27 dice, de 14 a 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Y es interesante si podemos hacer una comparación, cómo el Señor Jesucristo aconsejaba a sus discípulos a que no se turbe su corazón. Y acá encontramos, en Juan 27 dice, mi alma está turbada. Capaz que queda como diciendo, ¿cómo? Bueno, justamente Jesús su alma estaba turbada por el ataque del Satanás. Cuando están turbados, cuando se turba, no se rindan, estaba diciendo. Cuando ustedes estén turbados, no se rindan, crean en mí, como le dicen, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Entonces la pregunta es que decíamos, ¿el desánimo es pecado? ¿Sí o no? Bueno, ahora el Señor Jesucristo nos va a demostrar que el desánimo no es pecado siempre y cuando actuemos como Él lo hizo. Contraatacó los dardos que Satanás le estaban lanzando y le dijo a sus discípulos lo mismo, no se rindan, contraataquen, tomen el escudo de la fe, crean en Dios, crean también en mí. Y fíjate vos que nos deja algunos puntos interesantes. Jesús contraatacó inmediatamente. Lo primero que hizo, eso es algo que cada vez que, que- que pienso en lo que son los amigos, me gusta pensar un poquito, a veces, especialmente, ¿no? Pueden haber otras maneras, ¿no? Pero cuando Santi y Jorgito eh, eh, y otros hermanos, ahora se me fue de la cabeza, los nombres de los chiquilines, se juntan para orar, se juntan para compartir la palabra. Qué bueno. ¿Sabes una cosa? El Señor Jesucristo hizo lo mismo. ¿Eh? Amigos cercanos, buscó amigos cercanos, buscó a los discípulos. Fíjate lo que dice acá. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, juntó, en primer lugar, buscá amigos que puedan, cercanos, para poder estar compartiéndole, abriendo tu corazón como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo abrió su corazón a estos hombres. Dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera y les dijo, les compartió su dolor, no se lo guardó para él, ¿eh? No se lo guardó para él y les invitó a que oraran por ese problema. Por eso acá le dice, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo, orad por mí. ¿Eh? Eso es una de las herramientas que el mismo Señor Jesucristo te deja a vos y me deja a mí. Buscá esos amigos cercanos para orar, abrir tu corazón a ellos y pedirles que oren por vos. Pero el Señor Jesucristo, aparte de hacer eso, hizo otra cosa también importantísima. Y también fue que abrió su corazón al Padre. Debemos de abrir nuestro corazón a Dios. Y es cuando Él le dice, en el versículo 39, y yendo un poco adelante, se postró su rostro a tierra, dice acá, su rostro, orando y diciendo, Padre mío, abrió su corazón a Dios. Hermano, no sé cuál es el problema que puedas tener, pero postrate delante de Dios, clamale con todo tu corazón, que Él conoce todas tus dolencias, tus dolores, tus angustias. Pero por último, me quedo cuando dice el versículo 39 al final, dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Dios le estaba mostrando de que el desánimo siempre va a llevar sufrimiento. En este caso el Señor estaba sufriendo, iba a ir a la muerte. Pero qué interesante que lo que le dice, que, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y acá podemos ver que el Señor Jesucristo confió en la sabiduría soberana de Dios. Descansó en la sabiduría soberana de Dios. Y eso es otra de las cosas que debemos de considerar en todo momento. Que Dios es sabio, que su soberanía tiene sabiduría, por algo nos pasan las cosas, a Él no se le escapa nada. Querido hermano, recuerdo que tal vez estemos metidos en una cueva como estaba Elías. Bueno, no te preocupes, esa cueva que no tiene salida, el Señor puede abrirla y formar un túnel para que vos puedas pasar y poder seguir avanzando, tanto en tu vida cristiana como en tu vida secular. Pero no te olvides de estas cosas. Tomá el escudo de la fe, tomá la palabra de Dios, reactiva tu vida si estás desanimado, si estás paralizado. Reactivala con la palabra de Dios. En ella está el consejo de Dios, exhortaciones, enseñanzas, palabras de ánimo. Pero también no te olvides que somos de carne y hueso, que necesitamos también
la comunión con nuestros hermanos, esos amigos cercanos. Abrí tu corazón a ellos, contale tu dolor, pedile que te oren por vos, ¿sí? Abrí tu corazón a Dios y confía principalmente en la sabiduría soberana de Dios. Bueno, queridos hermanos, esto era lo que tenía preparado para ustedes. Quiera Dios que haya sido de bendición, de la misma manera que lo fue para mí. Y qué bueno, cuando te venga el desánimo, ahí tenemos herramientas para podernos aferrar. El Señor les bendiga. Me gustaría terminar orando en esta noche, ¿sí? Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad. Gracias porque en ella encontramos todo el consejo de Dios. Porque en ella encontramos, Señor, como la misma restaura el corazón herido, el corazón angustiado, el corazón desanimado, y nos reactiva para continuar el camino. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque podemos encontrar en tu persona un Dios sabio, un Dios soberano, un Dios que siempre va a querer lo mejor de cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir vidas que agraden tu nombre, Señor, y a poder seguir conociéndote más, para poder crecer y para poder, Señor, sobrellevar las dificultades de nuestras vidas. Dejamos en tus manos este tiempo, Padre, y lo agradecemos orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.